Segunda parte, que es la que estuvimos viendo hasta antes del receso, era resistencia de los materiales, que es el comportamiento de los cuerpos ante los esfuerzos. ¿Estamos? Nada nuevo ahí. Después vimos las hipótesis adoptadas para estática, que eran la linealidad mecánica, que era una relación lineal entre carga aplicada y desplazamientos, linealidad estática, que es las cargas están aplicadas en su posición original, y la linealidad geométrica, que estamos hablando de pequeños desplazamientos donde la tangente del ángulo es lo mismo que el seno y es lo mismo que el ángulo. Hasta ahí todo repaso y esto lo vimos muchas veces. Si tienen alguna duda, párenme y la evacuamos. ¿Está? Después, en estática, como temas, vimos sistema de fuerzas, fuerzas distribuidas, vimos un punto intermedio que es cuerpos vinculados, sistemas reticulados y diagramas de Almayena o sistemas de Almayena. En sistema de fuerzas, vimos los principios de la estática. ¿Alguien se acuerda cuáles son los principios de la estática? Vamos, chicos, uno aunque sea, tírenme uno, dale. Ley del paralelogramo. Gracias, bien, vamos Acción-reacción. todavía. ¿Cuál? Acción-reacción. Sí, señor. Esta es la que tenías de... Si la fuerza está actuando en una recta, puedes moverla sobre la recta y... Ay, no sé el nombre. El principio de transmisibilidad, muy bien. ¿Qué más? Había otro por ahí dando vueltas. Equilibrio de fuerzas. Perfecto, sí, señor. Después vimos momento de una fuerza. Gracias, me alegraron el día hoy, ¿eh? Bien. Después vimos momento de una fuerza, vimos cupla. ¿Se acuerdan que era una cupla? ¿Qué llamábamos una cupla? A dos fuerzas del mismo módulo sobre distintas rectas de acción y distintos sentidos. Pues, Correcto, perfecto. Y esa cupla tenía una característica en particular que era que se definía por el momento, ya que la resultante era nula, ¿sí? Y ese momento era constante, entonces eso significa que si la fuerza era más pequeña, la distancia tenía que ser mayor o viceversa. Ahí estamos, ¿no? Grande, Tomás. Después vimos sistemas de fuerzas en el plano. ¿Se acuerdan de eso? Que vimos los sistemas de fuerzas concurrentes y no concurrentes. En ambos casos podíamos hallar una única resultante de fuerzas. Planteamos las ecuaciones de equivalencia. En estas ecuaciones, ¿se acuerdan qué era lo que estábamos planteando? Estábamos hallando una resultante. Y planteamos las ecuaciones de equilibrio donde hallábamos una equilibrante que en realidad es una fuerza que es el mismo módulo, la misma dirección, la misma recta de acción y distinto sentido que la equilibrante, que la resultante. Y acá, bueno, como les decía antes, habíamos hallado una resultante única del sistema de fuerzas. Y después vimos sistemas de fuerzas en el espacio, donde teníamos fuerzas concurrentes y no concurrentes. En las concurrentes también habíamos planteado las ecuaciones de equivalencia y de equilibrio. En las concurrentes podíamos encontrar una única resultante de fuerzas y en las no concurrentes habíamos llegado a la conclusión que no podíamos hallar una única resultante de fuerzas, sino siempre encontrábamos una fuerza resultante de fuerzas y una resultante de momentos Y definimos invariante escalar e invariante vectorial. ¿Se acuerdan cuál era el invariante vectorial? ¿Hola? No me acuerdo. La invariante vectorial es la resultante... Bien, ¿quién dijo eso? Yo. ¿Quién sos? Osmar.
Ok, es que no los tengo a todos acá, sorry, pero no los tengo a todos. Ahí está. Bien, Osmar. ¿Y la invariante escalar? ¿Se acuerdan? Era la proyección del vector momento sobre el vector resultante. Y era el producto escalar de la resultante por el momento, el producto escalar del vector momento y el vector resultante. Uy, estoy trabada hoy. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Sí, sí. Después, otro tema que vimos fue fuerzas distribuidas, que acá tenemos la fotito de un montón de piedra partida sobre una vereda. Definimos lo que era una carga superficial, en el caso de este montículo actuando sobre todo el terreno de la vereda, y definimos que era una carga lineal. Y también habíamos visto que la carga lineal podíamos definir una carga lineal siempre y cuando la figura sobre la cual estábamos analizando la carga superficial tuviera ejes de simetría, un eje de simetría. Entonces llevábamos toda esa carga superficial a ese eje de simetría. ¿Se acuerdan hasta ahí? Sí. Gracias. Después vimos la resultante de una fuerza distribuida y llegamos a la conclusión que esa resultante siempre estaba aplicada en el baricentro de la fuerza distribuida. En una fuerza distribuida uniforme iba a estar justamente en la mitad del tramo. En una triangular iba a estar a 1/3 de la base del triángulo, por ejemplo. Y después vimos fuerzas distribuidas en fluidos, debido a los fluidos. Definimos lo que era una presión del fluido, vimos lo que era el empuje de una fuerza, que es la resultante de y hasta ahí estamos. Repaso medio rápido. Discúlpenme un minuto. ¿Alguna duda de esto? Por ahora no. Qué buena noticia que me da Franco. Después vimos cuerpos vinculados. No sé si se acuerdan de la lámpara que nosotros tomábamos como base, en la cual habíamos dicho que acá tenía un apoyo móvil, un apoyo fijo, y después tenía una articulación y estaba vinculada la chapa entre sí. Vimos los grados de libertad de una chapa, vimos los tipos de vínculos de la chapa, vínculo de primera especie o móvil, vínculo de segunda especie o fijo, vínculo de tercera especie o un empotramiento, que respectivamente restringían 1, 2 o 3 grados de libertad. También esos eran los absolutos, y los relativos, que habíamos visto que eran dos tipos, al menos los que nosotros trabajamos. Uno era una articulación y el otro era el dispositivo de corte. ¿Hasta ahí se acuerdan? Sí. Yo tomo el silencio por sí, ¿eh? ¿El dispositivo de corte eran las bielas? Exactamente, el dispositivo de corte de bielas. Y después hablamos de vinculación aparente. Vimos cómo tenían que estar los vínculos aplicados en una chapa para que no, si bien teníamos la cantidad de vínculos que por ahí necesitábamos, no estaban dispuestos de manera correcta y permitían el movimiento de la chapa. Y lo mismo hicimos cuando teníamos un sistema de chapas. A partir del análisis de isostaticidad, aprendimos a calcular las reacciones de vínculo aplicando ecuaciones de equilibrio,
ecuaciones de equilibrio absolutas, por ejemplo en una chapa, o cuando tenemos un sistema de chapas, vimos que necesitábamos n más 2 ecuaciones de equilibrio, siendo n la cantidad de chapas que teníamos. Entonces, si tenemos 2 chapas, vamos a necesitar 4 condiciones de vínculo y a su vez 4 ecuaciones de equilibrio para resolverlo. ¿Estamos? ¿Un repaso rápido? ¿Sí? En este sistema de chapas, en esas ecuaciones de equilibrio, sabíamos que había ecuaciones que eran absolutas de toda la estructura o relativas de la parte de la estructura con respecto a esa vinculación relativa, ya sea la articulación o el dispositivo de corte. En la articulación aprendimos que teníamos que tomar momentos a izquierda o a derecha de la articulación, y con respecto al dispositivo de corte teníamos que tomar sumatoria de fuerzas perpendicular a la disposición de las bielas, ya sea a izquierda o a derecha de ese dispositivo. ¿Más o menos estamos? ¿Se acuerdan de todo esto? Acá en la articulación tenemos la sumatoria de momentos a izquierda o sumatoria de momentos a derecha, y acá en el dispositivo de corte tenemos la sumatoria de fuerzas en la dirección NN, a izquierda o a derecha. ¿Sigo? Sí. Sí, si se duermen avisen, ¿eh? Sistemas de reticulados fue el próximo punto que nosotros vimos. Y ahí definimos un reticulado como un sistema formado por barras biarticuladas unidas entre sí, formando triángulos, y el sistema de fuerzas actuante aplicado en los nudos. Y definimos nudos como un punto en el cual se encontraban 2 o más barras. ¿Sí? También definimos cómo íbamos a considerar el esfuerzo normal que aparece en las barras como consecuencia de tener las cargas aplicadas en las barras. En los nudos vamos a tener pura y exclusivamente actuando esfuerzos normales en las barras. Y habíamos definido como positivo el esfuerzo de tracción, y habíamos dicho que en la barra eran estas fuerzas rojas que estaban actuando, y en los nudos, si los queríamos representar en los nudos, iban a ser estas fuerzas negras, siendo el esfuerzo normal las dos barras, la roja y la negra, simultáneamente. Y esta disposición, cuando de la barra son salientes las dos fuerzas, o de los nudos que tiende a acercarlos, era el esfuerzo de tracción, y la inversa el esfuerzo de compresión, es decir, en la barra que comprime la barra, es decir, que se acercan, o bien en los nodos que se alejan. Y habíamos visto 2 métodos de resolución. Uno que era el de equilibrio de los nudos, que planteábamos sumatoria de fuerzas verticales y horizontales en cada uno de los nudos para resolver el sistema. Y otro método que vimos era el de Ritter. ¿Algunos recuerdan en qué consistía el método de Ritter? Era cortar las barras y ver los esfuerzos que había en dichas barras. Ok, bueno. Más o menos. ¿Y cómo veías qué esfuerzos actuaban en esa barra? ¿Cómo lo resolvías? Y veía hacia dónde concurrían unos esfuerzos y aplicaba distintas ecuaciones. Ok. En realidad el concepto es prácticamente tomar momentos con respecto al punto en el que cortan dos de tus incógnitas. Vos siempre cortás de manera tal de tener 3 incógnitas. Entonces, de esa manera tomás momentos con respecto al punto donde se cortan 2 y tenés una solución directa de la incógnita que estás buscando.
Y cuando vos tenés dos barras que son paralelas, como puede suceder en un reticulado, en vez de tomar sumatoria, hacer momentos a izquierda o a derecha de ese corte, hacías sumatoria de fuerzas en la dirección perpendicular a esas barras, ¿sí? Igual que con el dispositivo de corte. ¿Ahí están? Sí, ¿Sí? ¿Les está sirviendo este resumen? Si no, pasamos directamente a flexión desviada. sí, sirve. ¿Sirve? Bueno, por lo menos la terminología. Bien. Después, el último tema de estática que vimos fue sistemas de almas llenas. Acá aprendimos a trazar los tres diagramas, el diagrama de esfuerzos normales, el de corte y el de momentos, que aparecen cuando nosotros cortamos en cada una de las secciones de la estructura. Y para ello habíamos definido las relaciones diferenciales que nos iban a regir, y habíamos dicho también que solamente en este caso íbamos a manejarnos con una terna específica. ¿Cuál era esa terna? Local. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Ninguno? ¿Ya se durmieron, chicos? Yo sí, pero no me acuerdo si tenía un Ok. nombre. No, no tenía nombre, pero sí, por ejemplo, era esta, que el momento, cuando vos tenés la barra horizontal, el momento tracciona del lado de abajo. Ya ahora estamos en resistencia y sabemos lo que es tracción. Tracciona del lado de abajo, y el corte es un corte que en el lado izquierdo va para arriba, en el lado derecho va para abajo, y el esfuerzo normal positivo es de tracción. Y esta es la terna local ZI. Y cuando tenemos una barra vertical, la terna local Z apunta hacia abajo y es perpendicular. Y bueno, giramos de acuerdo contrario a las agujas del reloj, la terna que habíamos definido horizontal. Y cuando tenemos una barra inclinada, girábamos hacia la derecha. ¿Sí? Esta era un poco la convención. A partir de acá, analizaron ustedes una viga simplemente apoyada, por ejemplo, plantearon el equilibrio en una diferencial de Z, y a partir de ese equilibrio ustedes hallaron unas relaciones diferenciales con las cuales trazan los diagramas y encuentran la relación entre los distintos diagramas. Por ejemplo, que la derivada del corte respecto de Z, es decir, a lo largo de la longitud de la barra, del eje de la barra, es igual a menos la carga distribuida vertical, que la derivada del momento respecto de Z es igual al corte, y en la derivada del esfuerzo normal respecto de Z es menos la carga que se encuentra ubicada, la carga distribuida que se encuentra a lo largo del eje de la barra. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, acto seguido, después del parcial, discúlpenme un minuto, ya vengo. La parte de resistencia. Una vez que empezamos con resistencia, vimos que las hipótesis de la estática no nos resultaban suficientes. Entonces teníamos que ya empezar a adoptar hipótesis nuevas, como por ejemplo, cómo era el material. Entonces optamos por elegir una hipótesis donde decía que el material era homogéneo. Otra hipótesis fue el principio de Symons-Hunt, que dice que vamos a estar analizando todas las secciones alejadas a los puntos de aplicación de las cargas. Y después, cuando ya empezamos a ver flexión, hablamos de la hipótesis de Bernoulli-Navier,
que dice que las secciones planas y perpendiculares al eje de la viga, antes de la deformación, se va a mantener planas después de la deformación. Y además seguimos siempre con las 3 linealidades que veníamos trabajando en estática, que era la mecánica, la estática y la geométrica. Vimos también qué tipos de problemas íbamos a tener en resistencia. Uno de ellos era el dimensionamiento, que era cuando nos daban como datos la carga, la estructura, y necesitábamos encontrar la sección de la pieza que no se rompa y no se deforme más de lo admisible. Y por otro lado, podían surgir problemas de verificación, donde nos daban absolutamente todo, las cargas, las dimensiones, el tipo de sección, y teníamos que verificar que justamente esa pieza no se rompa, no se deforma para esas cargas, dimensiones y sección. Dimensiones de estructura, digo, ¿no? Con esos dos problemas, con esos dos problemas que puedan surgir, empezamos a definir, por ejemplo, el concepto de tensión, donde definíamos un delta F en un entorno alrededor de un punto, el delta área de una sección. Veíamos que la tensión era la intensidad de la ley de distribución de fuerzas interiores. Y definíamos la tensión como el límite de ese delta A, cuando ese delta A tiende a 0, del cociente entre esa delta fuerza y delta área. Y también definimos cuáles eran los componentes de esa tensión, que dijimos que podíamos tener una tensión normal y una tensión tangencial. La tensión normal era perpendicular al plano de la sección que estamos analizando y las tangenciales estaban compuestas dentro del plano y podíamos tener, de acuerdo a nuestro eje de coordenadas, 2. ¿Sí? En este caso, tau ZI, tau ZX. Y por otro lado, también vimos el teorema de Cauchy, que es importante para las tensiones tangenciales, que dice que en dos planos normales, cuya intersección es una arista, las componentes de las tensiones tangenciales se acercan a la arista o se alejan de la arista, como por ejemplo, en este caso, las que se acercan son tau ZX y tau XZ, y las que se alejan son tau XZ y tau tau XZ y la de abajo, la del plano de abajo. Son de igual intensidad y concurren o se alejan de la arista. ¿Hasta ahí estamos en el repaso general? Sí, vamos bien. Perfecto. ¿Todo bien? Perfecto. Franco se me fue a dormir, Maxi también. Después vimos otro tema que eran los desplazamientos y deformaciones. Acá en el chat tengo algo. Ah, Maxi, hola, no te había visto. Ok, bueno. Bien, bien, good. Entonces, vimos también que bajo las acciones exteriores, todos los materiales se deforman. Entonces, analizamos lo que es una deformación lineal, que la llamamos epsilon, que es la variación de la longitud dividida la longitud original. Y vimos que tenían 3 componentes esa deformación lineal, que es epsilon, en las 3 coordenadas que nosotros analizamos, epsilon x y z. Y por otro lado analizamos lo que vimos deformación angular, o también llamada distorsión, que la llamamos gamma, que es el ángulo con el cual gira una de las secciones con respecto a la otra. Y después vimos que los puntos del sólido ante estas deformaciones cambian su posición, definimos un vector de desplazamiento,
donde el origen es el cuerpo sin deformar y el extremo es el cuerpo deformado. Y vimos también los componentes del vector de desplazamiento, que son V y W de acuerdo a los ejes X y Z. Y el desplazamiento angular, que es el ángulo en sí. ¿Ah? Fíjense una diferencia, que es los desplazamientos tienen una unidad y la deformación no la tiene. ¿Ah? Es un porcentaje y los desplazamientos tienen una unidad métrica. Después, vimos también la ley de Hooke, que es la relación lineal entre tensiones y deformaciones. Para eso, vieron el ensayo de tracción en la barra, que me imagino que todos habrán visto este link de YouTube, fascinados, sobre todo en el mes de enero, varias veces, donde se mide la carga P y el alargamiento de la barra asociada, y para un acero dúctil tiene una forma más o menos como la que acabo de dibujar acá abajo, donde P es la fuerza que está aplicada y delta L es el desplazamiento de la barra. Entonces veían que se podía hallar para la sección de la barra la tensión normal, que es el cociente entre la fuerza y el área, y la deformación, que era el cociente entre este delta L que íbamos midiendo y la longitud original de la barra. Entonces, a partir de ahí podíamos tener un diagrama de tensión deformaciones, que la forma es muy parecida, pero las unidades, los valores son distintos porque depende del área y la longitud. En ese diagrama de tensiones y deformaciones vimos que la pendiente de la recta que nosotros íbamos obteniendo al ir midiendo en cada uno de los escalones de carga, nos daba el módulo de elasticidad o módulo de Young, que es 2.100.000 kilos por centímetro cuadrados en el acero. Y vimos que al empezar a cargar esa estructura, llegábamos a un punto donde teníamos un límite proporcional entre tensiones y deformaciones. Y en función de este módulo de A, donde la tensión la podíamos hallar como el producto del módulo de Young por la deformación. A partir de un determinado valor íbamos a tener una tensión de fluencia donde, sin una necesidad de una carga, íbamos a tener un desplazamiento del material. Y ese porcentaje iba de 0,1, que era el desplazamiento proporcional, hasta un 2%, donde terminaba el periodo de fluencia. A partir de ahí íbamos a tener un incremento de carga ya no lineal, sino con una curvatura, hasta donde llegábamos a una tensión máxima y finalmente eso iba a empezar a disminuir la tensión a medida que se iba a seguir deformando el material y aparecía la estricción. Por eso teníamos una disminución del área hasta llegar a la rotura. Este era más o menos el diagrama de tensión y deformación debido a un ensayo de tracción. No sé si se acuerdan de esto. Silencio significa que se acuerdan de todo, ¿eh? Sí, algo, ok. Bueno. Y nosotros habíamos definido, para poder calcular y resolver los problemas dentro de un área segura, una tensión admisible que era, para nuestro caso, la tensión de fluencia dividida un coeficiente de seguridad. Es decir, que nosotros íbamos a admitir que el material llegara hasta una tensión que estuviera bastante lejos de la tensión de fluencia, de manera tal de que no empiecen a haber deformaciones que después
no podíamos recuperar, porque a partir del periodo de fluencia, cuando retirábamos la carga, nos quedaba una deformación residual. ¿Estamos ahí, más o menos? Sí, sí. Después empezamos a analizar las distintas solicitaciones. Entonces, vimos la solicitación axil, donde solamente tenemos un esfuerzo normal, no tenemos momento flexor y no tenemos corte. Entonces, teníamos una barra que está sometida a tracción, que sería esta barrita, esta fuerza P, que cuando la cortamos en alguna sección, para mantener ese equilibrio tienen que aparecer dos fuerzas. Y esas dos fuerzas son las que el esfuerzo normal que nosotros calculamos en estática. Y ese esfuerzo normal es el que nosotros vamos a analizar y nos va a generar esas tensiones que tenemos que verificar o dimensionar esa sección para que no se rompa. Habíamos dicho que para poder hacer el análisis de solicitación axil, el material tenía que ser homogéneo, y como consecuencia de estos esfuerzos normales, lo que le iba a pasar al material es que se iba a alargar un delta L. Como consecuencia de este delta L podíamos hallar la deformación y sabíamos que esa deformación para esta solicitación era igual en todos los puntos. En este caso habíamos optado por una sección que era rectangular y el diagrama de deformaciones iba a ser constante y uniforme a lo largo de toda la sección. Ahí estamos, ¿no? Por ende, si planteamos que la tensión es igual al módulo de Young multiplicado por la deformación, debido a la hipótesis de linealidad mecánica, el diagrama de tensiones también iba a ser uniforme para la solicitación axil. ¿Las telarañas empiezan a alejarse? ¿Sí? Sí, sí. Bien, después, hallamos la relación entre las tensiones y el esfuerzo axil y llegamos a la conclusión que la tensión la podemos calcular como el esfuerzo normal dividido el área de la sección. Y como siempre, uy, ¿qué pasó acá? Se me colgó. ¿Colgóse? Lo que teníamos que verificar, o teníamos que lograr, es que esa tensión, que es igual al esfuerzo axil dividido el área, siempre sea menor o igual que esa tensión admisible que nosotros definimos anteriormente. Lo que no les dije era que el coeficiente de seguridad dependía del uso que nosotros estamos haciendo de la estructura, depende del material, depende de la cantidad de combinación de esfuerzos que nosotros, combinaciones de carga que nosotros podemos llegar a plantear. Es decir, tiene una serie de elementos de los cuales depende el coeficiente de seguridad adoptado. Después, lo otro que teníamos que verificar era la deformación, que ese delta L sea menor o igual al delta L admisible que también nos dan las normas o el uso que le vamos a estar dando al elemento. ¿Estamos ahí, chicos? Ok. Después vimos flexión pura. Y flexión pura vimos que podía ser o una flexión pura normal, donde el esfuerzo normal igual a 0, el momento es distinto de 0, uno de los dos momentos es distinto de 0, el mx
o el MI, y también vimos que en estos casos el momento pasa siempre por un eje principal. El eje neutro, que habíamos definido como el eje donde no tenemos tensiones o no tenemos deformaciones también, pasa por el baricentro. Y en ese caso la curvatura también está en el plano del momento. Encontramos también la relación entre las tensiones y los esfuerzos, donde la tensión habíamos dicho que es igual al momento, en este caso elegimos el momento en X, dividido el momento de inercia en X, multiplicado por la distancia, digamos, distancia desde el eje neutro hasta el punto de la sección que estamos analizando. Y también definimos como tensión máxima el cociente entre el momento que estamos analizando dividido el módulo resistente, en este caso en X, donde el módulo resistente es el cociente entre el momento de inercia y la distancia máxima desde el eje neutro al punto que nosotros analizamos. ¿Estamos ahí? ¿Se acuerdan de esto? Sí, estamos. Después vimos para flexión pura oblicua que el esfuerzo normal era igual a 0, pero el momento en X y el momento en Y no. Y llegamos a la conclusión en este caso que el plano del momento no coincide con un eje principal, y para resolver el problema analizamos la flexión oblicua como una flexión pura en dos ejes principales. Una cosa que me olvidé de comentarles es, acuérdense que el diagrama de tensiones normales cuando tenemos flexión es lineal, ya no es constante. Entonces, volviendo a la flexión pura oblicua, descomponemos el momento en mx y en mi y planteamos que la tensión es igual al más menos el momento en X dividido el momento de inercia en X multiplicado por la distancia desde el eje neutro al punto que estamos analizando de la sección, más menos el momento en Y dividido el momento de inercia en Y por la distancia en X desde el eje neutro al punto que estamos analizando. Y la tensión máxima como la suma o la resta del cociente entre el momento y el módulo resistente en cada uno de los ejes. ¿Estamos, no? Cuando nosotros descomponemos este momento, en el momento en X y en el momento en Y, trazamos los diagramas de tensiones, como dijimos eran lineal, en las dos direcciones. Vimos que el eje neutro es donde las tensiones son nulas, están dibujadas en rojo. Planteamos que la tensión de ese momento en función del ángulo alfa que genera el momento con cada uno de los ejes es igual a 0, y podemos hallar la ecuación del eje neutro. Para este rectángulo tenemos que el momento de inercia es base por h al cubo sobre 12, y el jx, y el ji es h por b al cubo dividido 12. Planteamos para x igual a 0 tenemos y igual a 0, y para x igual a b sobre 2, que sería este punto, el punto I de la recta sería h cuadrado dividido 2b por el cotangente de alfa, ángulo entre el momento y el eje X. De esa manera podemos hallar la ecuación del eje neutro.
Y lo que veíamos es que el eje neutro siempre estaba más cerca del eje de menor inercia. Y de esa manera, una vez hallado este eje neutro, podíamos trazar el diagrama de tensiones normales resultante de todo para esta sección, que sería este diagrama de tensiones que tenemos acá. Podíamos hallar en cada uno de los puntos extremos el valor de la tensión, por ejemplo, en este punto extremo superior derecho, el extremo inferior derecho, serían los más significativos porque fíjense que en el superior derecho tenemos que la tensión X es negativa y la tensión en I es negativa, es decir, que tendríamos el máximo valor negativo o de compresión, y en el inferior izquierdo tendríamos los dos esfuerzos positivos mayores. Para un punto cualquiera, como por ejemplo el punto A, que sería el superior izquierdo, podíamos hallar el valor de la tensión sumando cada una de las tensiones, sigma X, digamos, cada una de las tensiones que tenemos ahí. Y en el diagrama final podemos medir el valor de la tensión sigma A, donde sigma A sería menos mx dividido el módulo resistente, porque está en la fibra más alejada, más el valor de sigma I, que es mi dividido wi. Sería este valor que estamos viendo acá. Para el sigma B, que sería el máximo, como les dije antes, sería el más grande negativo o de compresión, el sigma C sería el mayor valor de tracción, y el sigma D sería el cociente del sigma X positivo de tracción y el sigma Y negativo de compresión. Y acá llegamos a un par de conclusiones que son interesantes, que es que el eje neutro no es perpendicular en este caso al plano del momento y que la viga se flexiona en el plano donde la rigidez es menor. Acuérdense que acá tenemos dos momentos de inercia, que el momento de inercia con respecto al eje X es mucho más grande o es mayor que el del eje Y por la misma fórmula que estamos viendo. En general, B es menor que la altura, entonces este producto va a ser mucho más grande que la altura por la base al cubo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Good. Entonces, lo último que estuvimos viendo fue el concepto de flexión compuesta, donde ya el esfuerzo normal es distinto de cero, el momento es igual a cero. Y en este caso analizamos la flexión compuesta normal, donde uno de los dos momentos es igual a cero. Entonces, en este caso lo que nos pasa es que la resultante de fuerzas exteriores no nos está coincidiendo ya con el eje de la barra. Está desplazada y definimos centro de presión a la intersección de la recta de acción con la fuerza de la fuerza con el plano de la sección, que sería en este caso el punto rojo CP. Y línea de fuerzas definíamos como la recta que une el baricentro de la sección con ese centro de presiones, que sería justamente esta recta roja dibujada en la sección en planta. Cuando reduzco el sistema de fuerzas a los ejes principales X e Y, acuérdense que siempre estamos hablando de los ejes principales, surgen las ecuaciones que son la tensión, que es igual a la suma o resta
del cociente, digamos, la tensión debido al esfuerzo normal, que es N sobre A, y el debido a la flexión, que es mx dividido jx por I. Cuando planteamos eso en función de la excentricidad, que sería la distancia entre el centro de presiones y el eje neutro, hacemos una descomposición, definimos radio de giro al cuadrado como el cociente del momento de inercia y área, y podemos expresar todo en función de la excentricidad y el radio de giro. Esto nos va a servir después para hallar por ahí el eje neutro, y también definimos la tensión máxima como la suma de, poniendo todo en función del esfuerzo normal, como N dividido A más menos el producto de N por la excentricidad dividido el módulo resistente de la sección. ¿Hasta ahí estamos? Hola. No sabe, no responde. Sí. Hola chicos, estática, ¿eh? ¿Estamos? Se me durmieron. No, acá dice Maxi que está. ¿Está? Sí, Vamos sí, todavía. Bien, me hacen el aguante, qué grande. Bueno, entonces, flexión compuesta normal, vimos que podíamos tener tres casos con respecto a la posición del eje neutro. En el primer caso, cuando el eje neutro no pasa por el baricentro, y directamente está fuera de la sección. Entonces, fíjense que en este caso tenemos un diagrama de tensiones resultante, como la que surge de la suma del diagrama de tensiones normal y el de momento flexor, que pasa a ser un trapecio y todo tiene el mismo signo, que obviamente varía con respecto a E sub B. Y en este caso, fíjense que el centro de presión está muy cerca del baricentro. A medida que se va alejando el centro de presiones, el eje neutro se va acercando al baricentro. Y podemos definir una situación en la cual el eje neutro roza el borde de la sección. Y en ese caso, este trapecio pasa a formar parte de un triángulo, donde tenemos un valor donde vale 0, que sería el extremo, donde tenemos el eje neutro, y todo continúa siendo de un mismo signo. A medida que el eje neutro entra dentro de la sección, ya ahí empezamos a tener tensiones que son de dos signos distintos, ya sea de tracción y de compresión. Esto habíamos visto que para algunos materiales que no están capacitados para tomar, por ejemplo, tracción, como el suelo, nos convenía tener siempre el diagrama de tensiones resultante de un único signo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Se acuerdan? Sí, perfecto. Y después vimos que en realidad cuando tenemos flexión compuesta oblicua, la verdad es prácticamente lo mismo que para flexión simple, pero flexión pura, con la salvedad de que entra en juego un nuevo integrante que es la tensión normal. Hacíamos exactamente lo mismo que para flexión pura oblicua y podíamos hallar el eje neutro como una ecuación que no deja de ser una recta, y podíamos hallar dos puntos de ese eje neutro. Ya sea, por ejemplo, para x igual a 0, podríamos hallar el valor de y, y para y igual a 0 hallábamos el valor de x en función del radio de giro de la sección y la excentricidad. Con esto podemos hallar la ecuación del eje neutro y trazar el diagrama de tensiones resultante. Profe, yo quedé un poco confundido con esto, de cómo hallabas los signos de la ecuación del eje neutro si partías de
de las tensiones, la ecuación de las tensiones. Mira, yo acá lo que hice fue encontrar 2 puntos de la recta. No, eso lo tengo claro. Acá ¿Y cuando entonces? tenías la ecuación del eje neutro, n sobre a más 1, por e sub i, todo esto, ¿por qué es más? Si es que en la ecuación de las tensiones teníamos menos. ¿Por qué es más? Yo elegí más. Ah, ¿se elige? Sí. ¿O lo No, a calculas ver, en un punto específico? estoy viendo. El n es positivo siempre. O sea, Sí. En este caso. sí, En claro, este para caso este es caso. positivo. Para este caso. Ujú. La Lo que yo te excentricidad. entiendo que estás preguntando, Omar, es por qué la parte de arriba es la positiva y la parte de abajo negativa y por qué es más en ese término. No, ¿por qué la ecuación así genérica tiene más y más si partimos de una ecuación que tenía más menos? Te podés manejar así, o sea, vos o le pones más a todo y le pones el signo a la excentricidad, ¿sí? O Sí. le pones el signo a la ecuación y no le pones el signo a la excentricidad. Ojo, no te confundas, o sea, lo que yo recomiendo es, vos sabés cómo tiene que ir el diagrama de tensiones, porque si dijimos que, por ejemplo, en este caso la normal era positiva, ya sabemos que el más tiene que ir arriba. Bien, bueno, vos sabés que el término triangular va a ser el positivo el que sume. Si la normal es positiva, más el que suma es positivo, ¿sí? O sea, Claro. perdón, por ahí te mareé. Pero mientras que vos... Para este ejemplo es la ecuación del eje neutro de esta forma, pero para otro caso tendría que considerarlo con distintos signos. ¿Por qué? Suponete que estás analizando este cuadrante. No sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero suponete que estás analizando este cuadrante. Acá tenés todas las tensiones que son positivas. En el punto x igual a 0, ¿qué es lo que me está dando? Si yo tomo en este cuadrante. Me dice que el valor de i es igual a este que pasa a ser negativo. ¿Está bien? Entonces lo que me está diciendo que para este cuadrante voy a estar teniendo un valor de i negativo, que va a ser este punto de acá. Sí, eso lo entiendo, profe. Lo que pregunto es, la ecuación, de forma genérica yo la escribo así, y luego veo qué onda. No veo por qué no. Ok. A mí me gusta escribirla en positivo y ponerle el signo que tiene que ir con relación al diagrama de tensiones. Así no me confundo, que si la coordenada era positiva, no, bueno, yo sé que donde X es positivo y Y es positivo, el diagrama de tensiones tiene que ser positivo. Bueno, listo. Ok. Yo lo que entiendo que está preguntando es si el diagrama, por ejemplo, si este diagrama acá me resulta negativo y acá me resulta positivo, si puede usar exactamente el mismo esquema. ¿Es eso lo que está preguntando, Osmar? No, o sea, me confundí con que si esta era una ecuación genérica que sería para todos los diagramas, pero era más que todo analizar los signos. Ok. ¿Está? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, entonces sigo. Núcleos centrales, el último tema que habíamos visto antes y que ustedes ya estaban quemados, antes del receso. Y habíamos definido núcleo central como el área dentro del cual tenemos que ubicar el centro de presiones para que el diagrama de tensiones sea de un solo signo. Planteábamos, lo que hacíamos en este caso era ir definiendo en cada uno de los ejes neutros y hallábamos como es el centro de presión correspondiente. Entonces arrancábamos con un eje neutro
por ejemplo, AB, y hallábamos el centro de presiones, o la excentricidad, mejor dicho, que era igual a menos h sobre 6. En cada uno de los puntos digamos, significativos, por ejemplo, trazamos el eje neutro N1, el eje neutro N2, y fuimos trazando este núcleo, este rombo, que en realidad lo que nos está terminando de decir es que para esta figura, que es un rectángulo, el núcleo central tiene una forma de rombo, y cualquier fuerza que caiga dentro de ese núcleo central, lo que me va a definir es que voy a tener un diagrama de tensiones de un único signo. Y lo utilizamos mucho cuando, no sé si se acuerdan, resolvimos una base, una fundación. ¿Sí? En este caso,